Buenas tardes, familia. Les mandamos saludos. Vamos a continuar con nuestro estudio ahí en el primer libro de Samuel. Acompáñame ahí, abre tu Biblia ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 5. La semana pasada estuvimos empezamos a ver esta historia. No ha terminado esa historia cuando el arca de Dios es robada. Y de hecho vamos a ver cómo en estos capítulos que vamos a estar revisando el día de hoy, vamos a ver cómo el arca de Dios no solo es tomada, sino sucede una serie de cosas y después es devuelta al pueblo. Dios glorificándose a sí mismo, ¿no? La semana pasada terminamos interesante con algo que dice la nuera de Elí al morir, al dar a luz a este hijo antes del tiempo de su alumbramiento. Al escuchar la noticia de que el arca de Dios había sido llevada y había muerto su esposo y su suegro, esta mujer le termina poniendo a su hijo Icabod, que significa sin gloria, diciendo: traspasada ha sido la gloria de Israel. Esto al referirse a que había sido robada y le habían quitado la gloria a Israel. Pero veíamos cómo esta gloria realmente ya había sido traspasada de tiempo atrás por el mismo pueblo que había ignorado completamente a Dios. Pero hoy vamos a ver cómo, a pesar de esto, Dios se da a conocer y se glorifica, y no necesita nadie ir a buscar el arca, sino el arca regresa por sí sola al pueblo. Vamos a ver esta historia muy interesante, pero me gustaría que empecemos con una oración para pedirle al Señor que Él nos hable en su palabra y Él sea que nos enseñe lo que quiera decirnos, ¿sí? Entonces, acompáñame, hagamos una oración. Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, Señor. Te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu Santo enseñándonos. Por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestros oídos, abre nuestros ojos, Señor, para poder contemplar las maravillas de tu ley, Señor. Pero principalmente, Señor, abre nuestros corazones, Señor, para que podamos recibir tu palabra, Señor, y responder a ella en fe y en obediencia, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Dice capítulo 5, versículo, a partir del versículo 1, dice: Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Entonces nos empieza diciendo algo. Después de que capturan el arca, los filisteos la llevan como una especie de trofeo a la casa de su Dios. Quizá como una especie de trofeo es el botín de la batalla, pero también rindiéndosela probablemente a su dios Dagón. Este dios Dagón es un dios pagano, dios con D minúscula, representado en una imagen mitad pez y mitad hombre, ¿no? Como un tritón, ¿no? Entonces, estos filisteos, te recuerdo, venían de esta isla de Creta y habitaban ya de mucho tiempo atrás en esta zona de Filistea, que está en esta zona marítima. Esta zona, como sabes, le pertenecía a Israel, pero Israel no había querido, porque no había querido creer al Señor, no había tenido fe y había dejado vivir a muchos de los amorreos todavía en este lugar, entre ellos este pueblo filisteo, un pueblo muy bien armado, y debido a que venía de esta isla de Creta, estaban muy experimentados en la guerra. Entonces era un enemigo muy fuerte para Israel. Y vemos cómo en el capítulo anterior, vemos cómo es derrotado el pueblo, primero matando a 4,000 hombres. Estos filisteos matan a 4,000 israelitas. Después, en esta buena idea de llevarse el arca de Dios
a la batalla, pierden 30,000 hombres y se llevan el arca. Entonces vemos a estos enemigos llevándose el arca y la meten a la casa de su dios Dagón. Y la ponen, te decía, como un trofeo probablemente. Pero ocurre algo bastante curioso, ¿no? Escuchaba algunos comentarios y un comentarista decía, parece como que Dios le metiera sentido del humor a la historia. Porque de pronto vemos el arca de Dios ahí al lado de Dagón, pero vemos a esta estatua de piedra tirada frente al arca, ¿no? Pero no tirada como simplemente de lado, sino aquí dice postrada delante del arca, ¿no? Como si este Dios le estuviera haciendo algún tipo de reverencia al arca de Dios. Sin embargo, vienen los sacerdotes, ven tirado a Dagón y probablemente piensan, pues un accidente, pues algo sucedió, se cayó, simplemente la recogen, la regresan a su lugar. Pero al siguiente día vuelven a venir de mañana y encuentran nuevamente a Dagón postrado delante del arca, pero algo mucho más extraño. Sin cabeza, con la cabeza cortada y las palmas cortadas. Y esto es muy interesante porque este es un Dios postrado. Este es un Dios que evidentemente ya en esta segunda ocasión no es que simplemente se cayó y se rompió en pedacitos, sino las manos están cortadas y la cabeza cortada, como si alguien lo hubiera hecho. Y esto es algo, ¿quién lo está haciendo? Dios está haciendo esto y definitivamente lo está haciendo para revelar quién es ante los filisteos, revelar su gloria. ¿Qué debieron haber hecho estos filisteos al ver esto? Pues ciertamente debieron haber hecho lo que hizo Dagón. Bueno, no lo hizo Dagón. La imagen de Dagón, debieron haber caído postrados ante este Dios verdadero. El arca del Dios verdadero estaba ahí. Pero ellos, ¿qué hacen? Simplemente se convierten en hombres más supersticiosos, porque dice el versículo 5 que esta fue la razón por la que desde ese día lo que hacían es que no pisaban el umbral, porque ahí estaban las manos y la cabeza de Dagón. Simplemente se hacen hombres más idólatras, más supersticiosos, pero no se rinden ante este Dios verdadero que claramente la evidencia muestra su poder. Ahora este Dagón es un Dios con D minúscula, un Dios quebrantado que no puede levantarse por sí mismo. Y sabes, cuando un Dios es quebrantado y no se puede levantar por sí mismo, quiere decir que no es Dios. Y pensaba en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, aquel que fue quebrantado por los hombres, que fue escupido, que fue maldecido, que fue crucificado, pero sabes que por sí mismo pudo levantarse, ¿no? Por su justicia Dios lo levantó de entre los muertos. Él es Dios y podemos confiar que tenemos un Dios poderoso. No hay nadie como Él es el único Dios. Pero estos hombres idólatras no se quisieron rendir ante este Dios poderoso. Y sin duda Dios quiere mostrar su poder a nosotros. Todo el tiempo Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Y yo creo que Dios lo hace primero derribando a nuestros ídolos. Cuando Dios quiere llamar nuestra atención, hace que nuestros ídolos caigan postrados. Podemos tomar la reacción de estos hombres filisteos, simplemente decir, bueno, no sabemos, un accidente, levantamos esos ídolos y los volvemos a poner en su lugar. O reconocemos, es Dios que está llamando nuestra atención, tenemos que rendirnos, tenemos que caer postrados ante Él. Continuemos leyendo, dice versículo 6. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod, dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca
de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios, del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces, ¿qué sucede a la primera muestra de la gloria de Dios aquí en el pueblo filisteo? Al rechazo de esta gloria de Dios, Dios dice el versículo 6, inicia diciendo: se agravó la mano de Jehová. Y lo que sucede es que cuando no respondemos a la voz de Dios inmediatamente, Dios va a hablar con más fuerza. Dios se va a revelar con más fuerza. Y en este caso, a este pueblo dice que se agrava la mano de Dios, y ahora no solo simplemente, más bien ya no va a tirar su ídolo, sino más bien se revela con una enfermedad grave y muerte a través de tumores, dice aquí. ¿Y qué terminan diciendo estos hombres de Asdod? La mano de Dios es dura. Estamos viendo primeramente que tiran nuestros ídolos, los levantamos, nos resistimos, pero ahora nos hiere. Esta mano es dura. Ellos no estuvieron dispuestos a renunciar a su Dios. A pesar de verlo tirado y postrado, no estuvieron dispuestos a renunciar a ese Dios. ¿Sabes? El hombre sigue rechazando a Dios. El hombre sigue diciendo: Dios es un Dios malo, Dios es un Dios que hace daño, y rechazan sus palabras de amor. ¿Sabes? El mensaje bíblico es muy claro. Dios ama a la humanidad. A pesar de nosotros haberle dado la espalda a Él, Dios nos sigue amando. ¿Y sabes cuál es la muestra de su amor? Dice su palabra que Dios ha mostrado su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero nosotros seguimos rechazando su gloria en Cristo. Estos hombres dicen: su mano es dura sobre nosotros. En Juan 6, Jesús les está enseñando a los judíos acerca de que Él es el pan que descendió del cielo. Y hace una comparación entre el maná que los israelitas comieron en el desierto, y hace una comparación a Él, diciendo: yo soy el pan de vida, vengan y beban a mí, ¿no? Pero de pronto en Juan 6, versículo 60, al oír estas palabras que Jesús hablaba, dice ahí: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y es lo que terminan diciendo, así como los filisteos diciendo: la mano de Dios es dura. Estos hombres dicen: dura es esta palabra. Ahora, ahí en Juan habla de que eran sus discípulos, personas que seguían a Jesús. Aquí podemos ver que no eran precisamente personas del pueblo de Israel, pero creo que la humanidad, y Pablo lo habla mucho en el libro de Romanos, ¿no? Tanto judíos como griegos, judíos y gentiles, todo el mundo le ha dado la espalda a Dios. Algunos podemos decir: su mano es dura. Algunos podemos decir: sus palabras son duras, pero nos resistimos a venir a rendirnos a Él. Más adelante en el verso 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Y Jesús pregunta esto, y realmente muchas veces podemos considerar a Dios su mano dura contra nosotros, y podemos sentir que Dios quiere ofendernos. Pero sabes, aún los momentos difíciles, incluso por los que estamos atravesando hoy como sociedad, y no hablo solamente de la pandemia, que incluso podemos
ver muchas cosas, podemos identificar muchas cosas con este pasaje. Sin embargo, muchas cosas que vemos, incluso en nuestro país, que podemos vivir en una mala economía, en inseguridad y esto, Dios permite estas cosas porque Dios quiere revelarse a nosotros y Él nos preguntaría, ¿esto les ofende? Yo solo les estoy mostrando su condición para que se arrepientan. Más adelante ahí en Juan 6, en el versículo 66, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Y lo que resulta muchas veces de las pruebas es que decidimos alejarnos. Cuando Dios quiere revelar quién es Él en nuestras vidas, lo que nosotros decidimos es dejarlo. Es aquí donde Pedro, después de que Jesús les dice, ustedes también se quieren ir, les dice a los 12, y Pedro les dice, Pedro responde a Jesús, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo. ¿Sabes? Estos filisteos, regresando ahí a 1 Samuel 5, estos filisteos no reconocieron que estaban frente al arca del pacto del Dios verdadero y que el Dios verdadero se quería revelar a sus vidas. Pero ellos lo que hacen es buscan una solución. Y entonces encuentran esta solución enviando el arca a Gat, otra de las ciudades filisteas. Entonces, ellos preguntan en el versículo 8, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Creo que esa es una pregunta muy mal formulada. Ellos debieron haber preguntado, ¿qué haremos ante la evidencia del poder de este Dios verdadero? Pero ellos querían deshacerse del arca y simplemente preguntan, ¿qué haremos? ¿Qué haremos con esta caja de madera que solamente nos trae maldición? Pues concluyen que lo mejor es enviarla a otra de sus ciudades. Si a ustedes no les funciona, pues vamos a enviarla a otro lugar. Lo único que sucede es que hay más evidencia del poder de Dios y hay más gente conociendo esta evidencia. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 9, y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y me llama la atención esto que dice, desde el chico hasta el grande. O sea, esto incluía a niños. Los niños también se llenaban de tumores. Los niños también estaban enfermos. Y qué triste es que nuestra sociedad viva en la situación en la que vive, rechazando a Dios, recibiendo, como dice Romanos, la retribución de vida a su extravío. Pero aún los pequeños, los niños padecen a consecuencia de este rechazo que constantemente le da la sociedad a Dios, cuando Él se quiere revelar a ellos. Entonces lo que vemos aquí es que después de esto, en el versículo 10, dice, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ellos ya nos esperan a ver qué pasa. Ellos ya se dieron cuenta. Esta arca lo único que va a traer es muerte a nuestro pueblo. Y buscan una solución. Ellos, al ver la evidencia, quieren deshacerse de esta arca. Y es muy triste esto, ¿no? Porque ellos, en lugar de caer rendidos, arrepentidos por sus pecados, porque están frente al arca del Dios verdadero. Me encanta porque ellos tienen el testimonio de Dios entre ellos. ¿Recuerdas? Esta arca contenía el testimonio de Dios, las tablas de la ley. Pero ¿qué hacen ante el testimonio de Dios? Ellos no la quieren con ellos. Ellos no rechazan el arca simplemente porque reconocen que es el arca de Dios. Ellos rechazan el arca porque ellos no quieren el castigo. Ellos amaron más su vida rechazando a Dios. Y sabes, muchas veces buscamos retirarnos de ciertos hábitos, de ciertos vicios, no tanto
porque temamos a Dios. Muchas veces queremos dejar ciertas cosas no porque digamos, es que yo sé que a Dios le desagrada esta vida que llevo. Muchas veces nos queremos deshacer de esto por las consecuencias que nos traen. Nos traen conflicto con nuestra familia, incluso nos traen muerte, nos enferman y por eso queremos alejarnos de eso, pero no entendemos que verdaderamente estamos ofendiendo a Dios. Este pueblo no entiende eso. ¿Sabes? Dios envió a su Hijo para destruir la muerte. Al final de este pasaje dice que había consternación de muerte. Y es que había temor a la muerte. Había un claro temor a la muerte. No solamente a la enfermedad, sino a la muerte. Y hoy estamos en medio de una situación bien difícil, ¿no? Con esta pandemia que estamos viviendo. Y puede ser que solamente le temamos a la muerte, pero no le tememos a Dios que nos puede salvar. Jesús dijo, no teman al que puede dañar su cuerpo, teman al que puede tomar su alma y enviarla al infierno. Les dice Jesús, teman a Dios. Teman a Dios. Y dice Jesús, crean en mí. Es la manera. Dios se muestra a estos hombres filisteos. Y estos hombres solamente temen a la muerte, pero no le temen a Dios. En Hebreos 2, acompáñame ahí, Hebreos 2:14. Jesús habla de la disciplina y habla de la disciplina a su pueblo. Y muchas veces permite que pasemos por momentos difíciles porque Dios quiere mostrarnos que debemos temer a Él, purificarnos, ¿no? Dios quiere purificarnos, pero Jesús mismo dice que participó de carne y sangre. Él mismo se hizo hombre. Y dice ahí en Hebreos 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. ¿Sabes lo que hace Satanás con nuestro temor a la muerte? Nos hace esclavos. Pero Jesús vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, a destruir al diablo, para que él ya no tenga poder de esclavizarnos, sino nosotros estemos libres, sin ese temor a la muerte, sino que tengamos esperanza en la vida que él ha prometido. El arca de Dios era una bendición para los filisteos. Pero ellos vieron esta arca de bendición como una maldición de muerte. Y eso es lo que dice la Biblia acerca del Evangelio. La palabra de la cruz. Hablar de Jesucristo. Para el mundo, para la humanidad le parece una locura. Dice en 1 Corintios 1:18 que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es para nosotros. Cristo, su cruz, es el poder de Dios. Qué importante ver esta diferencia y entonces anclarnos a ese evangelio. Pero si tú has estado rechazando este evangelio de la gracia, puedes ver esta historia de estos hombres. Cómo es realmente el rechazo a Dios solamente nos lleva a la muerte. El pasaje aquí en el versículo 12 nos dice, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Dice, y los que no morían. Había gente que a lo mejor sobrevivía, pero dice, eran heridos de tumores. Y sabes, vivimos en un mundo roto, en un mundo herido. Pero dice aquí, el clamor subía al cielo. Y algo que me hace ver este versículo es la misericordia de Dios. Porque Dios aún escucha el clamor de la humanidad. En medio de la situación que podemos estar viviendo hoy, Dios está escuchando el dolor por la muerte, el dolor por la enfermedad. Pero ¿sabes? Él ya proveyó
salvación en Cristo. El problema de la muerte no es un problema para Dios, es un problema para nosotros, pero el problema ya está resuelto. Dios ya le puso solución a ese problema enviando a su Hijo a morir en una cruz para salvarnos. Pasemos al capítulo 6. Leamos los primeros versículos. Dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera hemos de volver a enviar, de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Entonces dijeron: si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Y haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella, y las dejaréis que se vaya. Y observaréis: si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él os ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Ellos rechazan el arca, dicen: tenemos que regresarla a su lugar. Y entonces, pues van con sus sacerdotes y sus adivinos a preguntar. Pero nos da un dato interesante el versículo 1 del capítulo 6. Nos dice que el arca de Jehová estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Pero si recuerda, su dios Dagón al primer día cayó postrado. 7 meses, un pueblo soportando todas estas plagas durante 7 meses. Y no se rindió. ¿Qué es aquello que has estado soportando durante meses y prefieres soportarlo que rendirte? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo vas a seguir resistiéndote a su amor para caer rendido a él? Nuevamente ellos hacen la pregunta: ¿qué haremos del arca de Dios? No preguntan qué haremos ante la evidencia de este Dios poderoso que se ha revelado a nosotros, sino dice: ¿qué haremos? No la queremos con nosotros. Y entonces sus sacerdotes les dicen: pues regrésenla, pero no se atrevan a regresarla sin algo que ofrecer. Ellos hablan, dice, pagarle la expiación. La expiación se refiere a una ofrenda por la culpa o una compensación por el daño hecho. Eso es lo que se refiere a expiación. Y les dice la razón, les dicen estos adivinos: páguenle la expiación, entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos les invitan algo. Ellos dicen: van a ser sanos. Si ustedes hacen esto, van a ser sanos. Parece que a este pueblo solo le preocupa ser sanos, pero no ser salvos. Hay una gran diferencia. Mucha gente se acerca a Dios simplemente para buscar sanidad. De hecho, estas famosas campañas de sanidades que hacen muchos hombres engañadores se llenan, porque mucha gente busca sanidad.
pero desprecias la salvación. Y estos hombres filisteos es lo que hacen. Y si ustedes quieren ser sanos, pues esa es la manera. Ahora, ellos reconocían una cosa. Sabían que Dios era el responsable de esta plaga de tumores y ratones, lo que leíamos. Ahora, ¿a qué se refiere con estos tumores? Lo estuvimos viendo en el capítulo 5, esta plaga que Dios le da a este pueblo de los filisteos, que incluso llegó hasta niños. Estos tumores eran erupciones en la piel, muy dolorosas. Algunos comentan que eran realmente hemorroides. Eso es lo que pueden decir, lo que dicen algunos comentaristas. Pero algunos otros comentaristas lo relacionan a la peste bubónica, ¿no? Y si a lo mejor por esta pandemia te has estado informando acerca de la gripe española y las pandemias que han habido mundialmente durante muchos años, esta peste bubónica es muy, muy fea, porque se manifiesta en algún momento a través de gripa y esto, pero viene a partir de los piquetes de las pulgas que hay en las ratas. Entonces hay una pulga especial que hay en las ratas y entonces esa pica a una persona y entonces se hacen erupciones en la piel, pero en zonas muy delicadas del cuerpo, ¿no? Como en la ingle o en las axilas, en zonas que realmente son pues dolorosas e incómodas, ¿no? Entonces podemos ver por el texto que realmente al ellos ofrecer estos tumores de oro y estos ratones de oro, probablemente se refería a estos a esta peste que ocurrió en el siglo VI y después en la Edad Media y después en el siglo XIX también estuvo esta peste bubónica históricamente. Ahora, lo relacionan los comentaristas por hablar de ratas, hablar de tumores. Sin embargo, no hay un registro histórico que esta peste bubónica haya existido desde entonces. Pero bueno, vemos que hay tumores y hay ratones que probablemente no solamente el pueblo de los filisteos era dañado físicamente hacia su cuerpo con enfermedad, con estos tumores, sino también era dañada su tierra, hacia dañar las cosechas por estos ratones. Y ellos emplean una manera, dice aquí, de pagar la expiación. Y esto es con oro. Ahora, para un pueblo idólatra, pues esto era algo fácil. Y para un pueblo que era guerrero, que probablemente conquistaba otras naciones, pues tenía mucho oro y tenía la capacidad de hacer figuras de tumores y de ratones. Era un pueblo idólatra que rápidamente podría hacer una figura. Y esto es lo que ponen, dice aquí, lo ponen en una caja a un lado del arca. Pero algo interesante que dice en el versículo 5, acerca de esta ofrenda que iban a ofrecer para sustituir el daño, compensar el daño hecho. Dice, y daréis gloria a Dios. Dice en el versículo 5, a mitad del versículo, dice, y daréis gloria a Dios. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. Entonces vemos que estos adivinos, sacerdotes, estaban preocupados no solamente por la gente, sino también por los dioses y también por la tierra. Pero dice, y daréis gloria a Dios. Y eso me llama la atención porque ¿cómo podemos realmente darle gloria a Dios? ¿Con oro? ¿Con ofrendas? ¿Con cosas que nos despojemos? ¿Con buenas obras? ¿Así podremos darle gloria a Dios? La Biblia nos muestra la forma de poder glorificar a Dios. Y ¿sabes? Dios ha provisto una forma de glorificarle en Cristo. En Filipenses 2, después de que nos muestra lo que Jesús hizo por nosotros, cómo siendo en forma de Dios, se despojó, se hizo hombre, se hizo como un siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el versículo 9, Filipenses 2:9, dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo
y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, y muy importante, si puedes subraya esto, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es la forma de dar gloria a Dios. Número 1, doblando nuestras rodillas a Él. Y número 2, confesándole como Señor. ¿Sabes por qué Dagón no le podía dar gloria a Dios? Porque quizás solamente cayó postrado, porque Dios lo quiso tirar y lo postró delante del arca. Pero era un ídolo, no tenía vida. Pero ¿sabes? Un hombre puede darle gloria a Dios de esta forma, doblando sus rodillas, pero confesando con su boca que Jesús es el Señor. Dios no nos pide que vengamos con ofrendas o regalos ante Él. Dios nos pide una cosa, que nos rindamos a su Hijo. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla y confesando con nuestra boca que Jesús es el Señor. Ahora, ¿sabes también como creyentes cómo le podamos dar gloria a Dios? Con nuestra fe diaria. Y Dios incluso está preparando nuestra fe para que cuando Jesús venga por nosotros, nuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra. Eso lo dice Pedro en 1 de Pedro 1:7. Hablando de que nuestra fe es probada en medio de las pruebas. Y ahí en el versículo 7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Si lo relacionas como estos hombres ofrecían oro, pero dice Dios, yo no te pido a ti oro, te pido fe. Y Él la valora más que el oro. Y así como el oro se prueba con fuego, dice, nuestra fe es probada. Dice, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Sabes? Si tú no eres un creyente en Jesús, le puedes dar gloria a Dios. ¿Cómo? Arrodillándote delante de Él y reconociéndole como el Señor. Pero si tú ya has creído en Jesús, puedes seguirle dando gloria a Él. ¿Cómo? Dejando que Él siga haciendo su obra y siguiendo confiando en su plan. En cada cosa que hace en tu vida. Aún en las cosas difíciles, Él está purificando tu fe para que le puedas dar gloria. Así que no endurezcas tu corazón. Y fíjate que dicen estos hombres también a los filisteos, estos sacerdotes de los filisteos. Versículo 6. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después de que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Ahora, nuevamente, así como en el capítulo 4, estos filisteos conocen la historia de Israel. En el capítulo 4 hablaron igualmente de los egipcios y de cómo Dios había mandado plagas sobre los egipcios. Aquí vuelven a identificar lo mismo. Y dicen esos sacerdotes, ¿por qué endurecen su corazón como los egipcios y Faraón? Si recuerdas esta historia en Éxodo, constantemente este Faraón endurecía su corazón cuando la petición de Dios era, deja ir a mi pueblo a adorarme. Y este hombre se endurecía. Y esto reconocen los filisteos. Era dureza de corazón, no solamente de Faraón, sino de los egipcios. Y dice, ¿por qué vamos a hacer lo mismo que ellos? ¿No se dieron cuenta que al final Dios hizo su voluntad? A pesar de que ellos no quisieron. Dios es soberano, ¿sabes? Dios le había prometido a Abraham que iba a llevar a su pueblo, iba a ser esclavos 400 años y después los rescataría. ¿Sabes? Dios es fiel. Y a pesar de un rey soberbio que se resistía y que endurecía su corazón, Dios hizo su voluntad porque Dios es fiel. Qué lamentable es terminar haciendo la voluntad de Dios porque no te queda de otra. Fue el caso de Faraón. Dejó ir al pueblo de Israel, pero su corazón siguió endurecido. Dios no quiere que hagamos la voluntad de Dios así. Dios quiere que nos rindamos y sigamos su plan. Ahora,
aunque los filisteos sabían de la dureza de Faraón, y el consejo de estos hombres es: no se endurezcan. Al estar rechazando la gloria de Dios, estos hombres estaban endurecidos. En el versículo 8, al final del versículo, después de decir que pongan estos objetos de oro con los que iban a pagar la ofrenda por la culpa, dice: y la dejaréis que se vaya. ¿Qué están dejando ir estos hombres? No solo están dejando ir el arca del pacto de Dios, están dejando ir la oportunidad de su vida. ¿Y sabes? Dice su palabra: si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es este mismo consejo. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No dejes pasar la oportunidad de tu vida. ¿Cuál es? Recibir vida eterna. Humíllate ante Dios. Ríndete a Jesús. Ahora, ellos están haciendo un plan para poner a prueba algo. Estos hombres quieren poner a prueba algo. Si realmente sus sospechas son verdad. Ellos, aunque ya se dieron cuenta de la evidencia, pero la siguen ignorando y siguen diciendo: quizá no sea real que este Dios que se ha revelado de tantas maneras es el que está causando esto. Y entonces ellos ponen a prueba algo. Dice: ¿sabes qué? Saca unas vacas, pero unas vacas que nunca hayan tenido yugo. Unas vacas que estén criando, que tengan becerritos. Y les vas a poner un carro, van a poner el arca, y dice en el versículo 9: si observareis que si sube por el camino a su tierra en Bet-Semes, él nos ha hecho este mal grande, pero si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que ocurrió esto por un accidente. Y esto me llama la atención, porque ellos, aunque ya se habían dado cuenta, pero no querían aceptar que era Dios y quieren más evidencia. Yo creo que ellos estaban esperando en algún momento que todo esto fuera un accidente para seguir teniendo pretextos. ¿Cuántos hoy en día viven su vida pensando que las cosas que suceden a su alrededor son casualidad? Y que incluso rechazan la idea de que Dios puede estar ocupando estas cosas para llamarlos a Él. Ellos rechazan todo esto. Incluso muchos siguen pensando que somos el producto de un accidente, aún observando la evidencia de la complejidad de este mundo. Siguen diciendo: es un accidente, todo es causa de un accidente. Eso es lo que estos hombres quieren escuchar. Pero veamos qué es lo que sucede. Versículo 10. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. ¿Y qué sucede? Un milagro, ¿no? Porque realmente estos hombres, sin entender que no era algo que Dios aceptara, el que pusieran el arca
sobre un carro, porque Dios no lo dictó así en Éxodo, cuando les dice cómo tenían que hacer el arca. Tenía unas varas de oro que pasaban por unos anillos para que los levitas tuvieran que cargarla. Ahora, estos hombres no sabían. Sin embargo, Dios permite que estos hombres lleven a cabo su plan. Pero se requería de un milagro realmente para que estas vacas llegaran hasta esta zona de Israel con el arca. Eran vacas que nunca habían llevado un yugo. Esto pues les iba a ser incómodo. Probablemente tenían que acostumbrarse con tiempo para poder llevar un yugo. Nunca había sucedido eso. Incluso dice que estas vacas criaban. Esto quiere decir que tenían becerros y dice que los llevaron al establo. Entonces, esto que está sucediendo es un milagro, porque realmente van en camino estas vacas en contra de su naturaleza. Porque estas vacas debieron haber buscado a sus becerros. No estaban acostumbradas a llevar un yugo, pero lo hacen. Y esto es más evidencia para el pueblo de los filisteos, de quién es Dios. ¿Cómo era posible que esto estaba ocurriendo? Dice el versículo 12, que las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguía camino recto, andando y bramando. Claramente, estas vacas no iban contentas, iban en contra de su naturaleza, pero lo iban haciendo lo que Dios quería. Definitivamente hay más ejemplo a seguir en las vacas que en los filisteos. Porque las vacas, a pesar de que su naturaleza les impedía, iban bramando, pero iban camino recto. Y dice que no se apartaban ni a derecha ni a izquierda. Y de pronto nos encontramos con los príncipes de los filisteos ahí, viendo esta evidencia de lo que está sucediendo. No solo eso, cuando llegan a cierto lugar, el carro para allí. Cuando llegan a Bet-Semes, dice que los pobladores de Bet-Semes, al ver el arca, se regocijan, se ponen felices. Yo me imagino que ese debe haber sido un momento muy impactante. No solamente porque el arca, recuerda, estaba en un tabernáculo. Realmente no era vista del pueblo. Pero recuerdas, era una caja de madera cubierta de oro. No sé qué hora sería esto, pero si era en un horario de día o al mediodía, esta caja brillaba. Esta caja era sorprendente. Y los pobladores de Bet-Semes se ponen felices al verla. Y tanto es su gozo, llaman a los levitas, bajan el arca, hacen un holocausto. ¿Sabes qué puedo ver aquí? Que los tumores de oro y los ratones de oro eran en vano. Ellos, de alguna manera, los filisteos, sin saberlo, habían pagado la ofrenda por expiación, porque en este momento los habitantes de Bet-Semes ofrecen holocaustos a Dios, quemando el carro de madera y poniendo las vacas como este sacrificio. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahora, Dios permitió definitivamente que los filisteos regresaran el arca, aunque esto no estaba permitido por la ley. Pero sucede algo más en la historia. En el versículo 17 nos dice que estos tumores, a quién representaban o por quién estaban compensando el daño. En el versículo 17 y 18 dicen: estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová, por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Estas 5 ciudades constituían la región de Filistea. Y dice: y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová
está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces vemos estos datos que realmente nos está diciendo a quién correspondía esta ofrenda por expiación o este pago de expiación que hacen los filisteos. Pero fíjate lo que dice el versículo 19. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y de pronto dices, ¿qué sucede? O sea, ya el arca está en Israel, ya regresó al lugar donde pertenecía. Digamos, no del todo, porque si recuerdas el tabernáculo estaba en Silo, pero llega aquí a Bet-Semes. Y estos hombres emocionados al ver el arca rinden sacrificios. Pero sabes, estos hombres deben conocer la ley, es el pueblo de Israel. Dios hizo morir a los filisteos por su debido rechazo, pero aquí hace morir a su pueblo por la desobediencia del pueblo. Te decía que estos filisteos mandaron el arca en un carro, algo que Dios no había establecido. Pero sabes, ellos no conocían la palabra de Dios. Es más, no tenían levitas, obviamente, que llevaran el arca como debía ser llevada. Dios parece permitir esto por esta ingenuidad o esta ignorancia de ellos a la ley de Dios. Pero sabes, Dios castiga a aquellos que conociendo la palabra, que conociendo la ley, no obedecen. Esto es bien importante. Tenemos una gran responsabilidad como pueblo de Dios. Como iglesia, nosotros tenemos la palabra de Dios y tenemos una gran responsabilidad ante ella. Debemos obedecerla. Ahora es importante, este versículo no está hablando de salvación, porque aquí muchos podrían decir, ya ves, o sea, Dios permitió y no mandó juicio contra los filisteos porque pues ellos no sabían simplemente y pudieron hacer las cosas así. Entonces así es Dios, pues si una persona no escuchó, pues Dios la va a perdonar. Al fin y al cabo, pues no escuchó, no sabía que estaba pecando. No, la Biblia habla claramente de esto. En Romanos 2, 12 y 13, el apóstol Pablo escribe esto: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Eso es lo que sucedió con los filisteos. Ellos perecieron sin ley, porque la paga del pecado es muerte. Ellos pecaron al rechazar la gloria de Dios, al tener ídolos, al no reconocer a Dios. Ellos pecaron. Y sigue diciendo ahí Pablo, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Estos hombres pecaron bajo la ley porque eran israelitas y desobedecieron a Dios. Qué importante que como creyentes, como iglesia, obedezcamos lo que Dios dice y que no simplemente por la emoción de las cosas querramos curiosear en aquello que Dios no ha querido revelar. Esto que había dentro del arca, no es que Dios no lo quisiera revelar al pueblo, pero había designado a alguien que podía verlo. Estos eran solamente el sumo sacerdote dentro del lugar santísimo en el tabernáculo una vez al año. Aquí dice que murieron 50,070 personas. Un gran estrago. Hay otras versiones que dice que eran 70 personas las que murieron. Y realmente encuentran que hay un error en una de las transcripciones de los escritos, ¿no? Algunas Biblias hablan de 50,070 hombres y algunas solamente dicen 70 hombres. Sin embargo, aún haya sido uno, es una prueba de la desobediencia del pueblo. 70 personas murieron. ¿Por qué? Por desobedientes. Y entonces hay lloro en el pueblo. Dice en el versículo 19 que el pueblo lloró porque Dios los había herido con gran mortandad. Y en el versículo 20 hacen una pregunta. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Refiriéndose al arca. ¿A quién las vamos a mandar que pueda soportar, que pueda estar delante de este Dios Santo? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Quién puede estar ante este Dios Santo? Los habitantes de Bet-Semes reconocieron una cosa: que Dios es un Dios santo
y él pide obediencia. Pero además de esto, ellos reconocieron que Dios es santo, pero quisieron alejarse. Ellos también rechazaron el arca de Dios, rechazaron la revelación de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no quisieron vivir en santidad. Y entonces buscaron a quién enviar el arca. En lugar de arrepentirse humillados diciendo desobedecimos, nos estamos dando cuenta que es un Dios santo, queremos vivir en esa santidad. Ellos rechazaron la santidad de Dios. El Salmo 24, versículo 3, hace una pregunta similar. David escribe: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Fíjate la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Y esta pregunta realmente tiene respuesta. ¿Quién puede estar delante de Jehová, el Dios santo? ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? Solamente aquel que es justo. Dice aquí el limpio de manos y puro de corazón, aquel que no ha engañado. ¿Y sabes quién cubre el perfil? Llamémoslo así. Solo Jesucristo. La Biblia muestra a Jesús como aquel que ni aún se halló engaño en su boca. Limpio de manos, él no pecó. Puro de corazón. Solo Jesús puede estar delante de Dios. ¿Y sabes? Él nos vino a justificar. Sigue diciendo ahí el Salmo 24. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Sabes? Jesús recibió la bendición de Jehová al ser levantado de los muertos. Él fue justificado. Y sabes, Él vive. Pero dice aquí: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Sabes? Solamente en Cristo podemos encontrar la justicia. ¿Qué buscaron estos hombres de Bet-Semes adentro del arca? Solamente estaban queriendo satisfacer los deseos de sus ojos. Pero aquí dice el Salmo 24 que debemos buscar su rostro. ¿Sabes? Jesús es el rostro de Dios. Él es la imagen del Dios invisible. ¿A quién debemos buscar? A Jesús. Solamente de esta manera podemos entrar en su lugar santo. Solamente de esta manera podemos estar delante de Él. Qué bendición, ¿no? Aquellos que hemos creído en Jesús, sabemos que podemos estar con Él por siempre. Y estaremos en su presencia para siempre. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Podemos estar en su presencia. Dios disciplinó al pueblo. Dios disciplinó al pueblo con un propósito, de que ellos participaran de su santidad. Pero los habitantes de Bet-Semes vieron esta santidad como una maldición. En Hebreos 12:10, hablando de la disciplina, Dios dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, hablando de nuestros padres. Pero dice: pero hablando de Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Sabes lo que hicieron los habitantes de Bet-Semes? Ellos rechazaron la santidad de Dios porque no querían vivir en esa santidad. No simplemente se quisieron enviar el arca a otro lado, porque dijeron: nosotros no la podemos tener, aunque era una ciudad, claramente Bet-Semes, una ciudad levita, había ciudades levitas, y vemos a levitas que salen ahí. Pero ellos no se quieren deshacer del arca simplemente porque su lugar era en Silo, en el monte de Efraín, sino ellos rechazan el arca porque no quieren la santidad de Dios. Incluso, dice en el versículo 21, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. Ni siquiera dicen ellos: nosotros se las llevamos. No, ellos ya no querían tener contacto con el arca.
Versículo 1 del capítulo 7. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 20 años estuvo el arca ahí. No hicieron nada por llevarla al lugar de donde salió. No sabemos realmente si este Abinadab era descendiente de Leví. Por lo tanto, su hijo al que santifican no sabemos si era realmente un levita. Sin embargo, parece que los de Kiriat Jearim intentaron hacer lo correcto porque santifican a este hombre Eleazar para que cuide el arca. Pero ahora yo quisiera concluir. Después de ver este rechazo de los filisteos, de los de Asdod, de los de Gat, de los de Cron, de todo el pueblo filisteo, del pueblo de Israel, de estos habitantes de Bet-Semes, este rechazo a la gloria de Dios, rechazo a esta revelación de Dios. Yo quisiera preguntar, ¿cuánto tiempo más quieres seguir lamentando la vida? Esta porción que leí ahorita en el versículo 2 del capítulo 7 termina diciendo, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuánto lamento hay en el hombre hoy? ¿Y cuántos años tienen que pasar para que sigas lamentando cuando la revelación de Dios ya está dada, cuando la salvación de Dios ya ha sido provista en Cristo? Importante. Quisiera repetirte lo que dice en Filipenses 2:9. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Dios quiere que nos postremos a Él. Él ya reveló su gloria en Cristo. Y entonces lo que quiere es que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sean judíos o gentiles, sean israelitas o filisteos. El mundo entero. Dios quiere que nos rindamos a Él. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias por mostrarnos, Dios, cómo constantemente el mundo te rechaza. Pero, Señor, no podemos hablar de aquellos que te rechazan. Señor, ¿cuántas veces nosotros te rechazamos? Incluso, Señor, podemos llegar a rechazarte porque eres un Dios santo y no queremos vivir esa santidad. Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos por rechazar tu gloria. Y, Señor, gracias porque en tu gracia nos has revelado tu amor y, Señor, nos has permitido creer en ti, Señor. Pero te queremos pedir por aquellos que siguen resistiéndose, Señor, a tu amor y que no quieren reconocerte como el único Dios, como el único Señor. Ten misericordia de ellos, Señor, y sigue revelándote, Señor. Hazles entender que hoy es el día de salvación. Hazles entender que pueden perder la oportunidad más importante que tú ya has ofrecido, Señor, por medio de tu Hijo en la cruz. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias por la revelación de tu gloria. Gracias, Señor, porque no nos obligaste a postrarnos ante ti, Señor. Nos mostraste tu amor, Señor, y lo pudimos hacer entendiendo, Señor, quién eres. Gracias te damos. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.